Hoy vamos a repasar el artículo 90 de la Constitución Española. Yo soy Rocío, soy trabajadora social, funcionaria de la Administración de la Junta de Andalucía y hoy os traigo un vídeo sobre la Constitución. Ya sabéis que la Constitución es la norma fundamental del Estado y que siempre en todas las oposiciones os lo van a preguntar. Hay ocasiones en las que os lo van a preguntar más veces y va a caer más preguntas y hay otras en las que menos, pero siempre va a caer algo de la Constitución. Esto es lo que yo le digo a mis alumnas, un caballo ganador, es decir, estudiar la Constitución entera te va a hacer que algunas preguntas las tengas seguros contestadas en el test y eso ya es una superventaja. La Constitución yo la tengo en formato libro porque lo ideal es que la estéis repasando de forma continuada y la tenéis como consulta cerca. Pero bueno, en el BOE la tenéis totalmente gratuita. Antes de mirar lo que es el artículo 90, que para mí es uno de los más complejos, hay que saber qué es el artículo 90, este es el que se aprueba la legislación, las leyes, ya veremos qué ley es la que se aprueba con cuál, y que se encuentra en el capítulo segundo, que se llama Elaboración de las leyes, del título tercero, que ese título tercero es el de las Cortes. Dicho todo esto, ahora yo me voy a quitar de la pantalla, nos vamos a acercar a la pizarra y vamos a ir viendo un esquema del procedimiento de aprobación de la legislación, uno de los artículos que tiene más mijitas dentro de la Constitución española. Bueno, pues aquí está nuestro artículo 90 de la Constitución española, que es el procedimiento de aprobación de las leyes. Es importante que sepáis que tiene 3 puntos y siempre que hagáis un esquema es necesario que establezcáis esos puntos. Por si acaso nos preguntan, pues, ¿en qué artículo de la Constitución nos dice del plazo de 2 meses? Pues el artículo 90.3. Siempre es interesante que pongáis dónde está el artículo y demás, como os he dicho antes. Bueno, pues vamos a verlo. Mirad, en el punto 1 nos dice que aprobado un proyecto de ley que puede ser ordinaria u orgánica, el presidente del Congreso de los Diputados le da cuenta al presidente del Senado. Esto es que le manda el texto, ¿vale? Es como si el Congreso de los Diputados es quien lo realiza, lo machaca, lo trabaja, pero el Senado siempre tiene que dar el visto bueno. Por eso cuando hacemos elecciones normalmente debería de ir pareja. Es decir, si hay una mayoría de un partido político de los diputados, también tendría que haber la misma del Senado. Esto no siempre ha sucedido así y demuestra que hay mucha gente que no sabe la diferencia entre el Congreso de los Diputados y el Senado. Es importante los dos porque es necesario para aprobar cualquier ley orgánica u ordinaria. Entonces hemos dicho que se le manda al Senado y el Senado es ahora el que juega el partido, digamos, el que está en su terreno de juego. ¿Qué le pasa al Senado? Bueno, pues que el Senado tiene el plazo de 2 meses desde la recepción. Mirad, yo he puesto desde redondeado porque literalmente no se dice así. Entonces, cuando yo apunto en un esquema algo que no es literal, lo suelo redondear para saber que esa no es la palabra exacta. Pero el esquema no es tan importante las palabras exactas como que yo lo vaya a entender. Bueno, pues el Senado tiene el plazo de 2 meses desde que obtiene el texto, desde que se lo mandan, en el que puede, por mensaje motivado, hacer 2 cosas. O bien oponer el veto o bien introducir enmiendas. La diferencia entre estas dos es que oponer un veto es como querer eliminarla, es decir, no la quiere aprobar y la va a echar como para atrás, es decir, se la va a volver de nuevo a los diputados. Introducir enmiendas es como arreglar la ley, es decir, que dentro del articulado de la ley haya partes que no convenzan al Senado y quieran ahí modificar el texto. Aquí te dice la Constitución que el veto, que es lo de eliminarlo, siempre se tiene que hacer por mayoría absoluta. Por eso es tan importante la votación del Senado, porque esta gente son los que pueden echar para atrás o no una ley. Pero ojo, siempre por mayoría absoluta. Ya veis que en todo mi esquema las mayorías absolutas o simples las he puesto en un cuadrado para distinguirlas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, para mi gusto, miren la parte más compleja. A ver, cuando se hace un proyecto de ley siempre se tiene que remitir al rey para que éste lo sancione y por tanto apruebe la ley y se publique en el boletín. La cosa es que el proyecto no puede ser enviado al rey sin que el Congreso haga las siguientes cosas. Estas cosas lo van a hacer en función de una circunstancia. Es decir, si el Congreso no lo manda es porque se da alguna de las 3 cosas que aparecen a continuación. ¿Cuáles son? La primera, el Congreso puede ratificar el texto inicial por mayoría absoluta, ¿vale? Que este es el veto que hemos hablado. Otra opción es por mayoría simple, una vez que transcurra 2 meses desde la interposición del mismo.
Y la última opción es que se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándola o no, por mayoría simple. Es decir, las enmiendas habíamos dicho que era como arreglo que hacía el Senado. Pues si hace esos arreglos y modificas esas partes, pues el Congreso lo tiene que aprobar por mayoría simple. Es decir, que cuando el Senado realmente lo que hace es o opone el veto o introduce enmiendas. Y con eso se lo devuelve al Congreso. Y el Congreso tiene estas 3 opciones o 3 circunstancias para hacer. Una vez que se han puesto de acuerdo y han aprobado lo que es el plazo, pues mirad, hay una parte, que es la tercera, un punto 3, que te dice que el plazo de los 2 meses pues se reduce a 20 días naturales, importante los 20 días naturales, en los que los proyectos pueden ser declarados urgentes. ¿Quién los declara urgentes? El Gobierno o el Congreso, esto es importante, ¿vale? Es decir, nosotros habíamos dicho en el punto 2 que es el Senado quien tiene 2 meses para deliberar si opone el veto o introduce enmiendas. Pues cuando es una situación de urgencia, que la urgencia la ha tenido que dictar o el Gobierno o el Congreso, el plazo de 2 meses se convierte en 20 días naturales. Y nada, esto sería realmente el artículo 90 explicado y bueno, pues yo esto lo haría perfectamente en una flashcard. Espero que os sirva. Cualquier duda o consejo que queráis darme, os leo en comentarios. ¡Un abrazo!